El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos espacio a un nuevo escritor en nuestro amado país, El Salvador. Y este foro, esta tribuna, tiene la convicción de darle la oportunidad a las y los escritores de nuestro país para que puedan presentar sus obras literarias. Me acompaña el doctor William Pleites, quien es doctor en economía y además escritor, investigador académico, una persona que ha representado a nuestro país en diferentes organismos de cooperación e internacionales, siempre representando enormemente nuestra república. Doctor Pleites, gracias por aceptar mi invitación y compartir con nuestros teleaudientes y cibernautas. No, muchísimas gracias, la verdad que es un placer muy grande acompañarle en este bonito programa y sobre todo pues poder compartir con la población salvadoreña los resultados de esta publicación que recientemente hemos lanzado públicamente. Doctor Pleites, de hecho usted es una persona que ha ya trabajado en otras producciones literarias, siendo un consultor, un investigador para diferentes organismos nacionales e internacionales, pero ahora usted dice, hoy sí, este ya lleva mi nombre directamente y es un trabajo, un esfuerzo de muchos años de dedicación e investigación para poder titularlo La economía salvadoreña después de la independencia. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, la verdad es que es de alguna manera el resultado de una diversidad de trabajos realizados anteriormente. Durante 15 años yo fui el coordinador del informe sobre desarrollo humano de El Salvador, en donde cada 2 años hacíamos una lectura panorámica y amplia de las principales transformaciones, desafíos y problemas persistentes, ¿verdad?, que aquejaban a la realidad salvadoreña en diferentes ámbitos, y siempre había un tema económico, siempre había también una valoración de tratar de explicar lo que estaba pasando en la coyuntura económica del país a partir de lo que también había ocurrido en el pasado. Ese, llamémosle así, como una suerte de embrión de lo que permitió que posteriormente, al salir del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se me desatara la inquietud por hacer un libro que para mí, pues, al principio creí que iba a ser una tarea relativamente sencilla, que era explicar de una manera que todo el mundo lo entendiera, ¿verdad?, por qué estamos, cómo estamos, haciendo una valoración de lo que había sido el comportamiento de la economía salvadoreña y sus principales políticas desde 1821, es decir, desde la independencia hasta la fecha. Aquí le hago entrega precisamente de este libro. Es un libro que al final terminó siendo un libro bastante voluminoso, tiene 578 páginas, ¿verdad? Y para su elaboración ha sido necesario consultar decenas, centenas, ¿verdad?, de libros, de artículos, pero sobre todo también de documentos oficiales, del diario oficial, de las diferentes, llamémosle, fuentes de información en la Dirección General de Estadísticas y Censos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, por supuesto, pues los censos de población y vivienda y toda una serie de bases de datos de organismos internacionales. Aquí le hago la entrega. Muchas gracias, doctor. Recibo este ejemplar con el propósito también de instruirme, de poderlo dar a conocer y poder potenciar todo el conocimiento y el bagaje de años en los cuales usted ha invertido esta cantidad de información y de recopilación. Realmente es un trabajo extraordinario. ¿Y cómo recibe usted
y se llega al apoyo de parte del Ministerio de Educación y de otras entidades que están auspiciando y colaborando con esta producción? Bueno, como le señalaba, esta fue una espina que a mí me quedó cuando yo finalmente salí del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para asumir la dirección ejecutiva de Fomilenio 2. Entonces como que sentía que iba a pasar de ser un thinker a un doer, o sea, de una persona que se encargaba más de estar pensando para ver cómo se podían hacer mejor las cosas, a asumir directamente la implementación de un programa que incluía más de 100 proyectos de inversión en su mayoría. Entonces, un poco como para no romper con la trayectoria, me tracé como meta que en los espacios que me quedaran iba a comenzar a escribir este libro, ¿verdad? Que como le dije, yo al principio pensaba que retomando lo que ya había escrito en los informes sobre desarrollo humano iba a ser una tarea que le iba a tener lista en un año, año y medio. Pero lo que no me imaginaba es que en la medida que me empecé a meter de cabeza sobre todo pues, porque yo lo que andaba buscando era un libro que se convirtiera en un referente para toda persona que quisiera saber algo sobre El Salvador y particularmente de por qué estamos como estamos. Entonces yo había leído algunos libros que particularmente me habían llamado la atención y que son de alguna manera icónicos, ¿verdad? Quizá cuando uno entra a la universidad y quiere hablar de El Salvador, hay una tesis doctoral de un autor inglés, David Browning, que escribió un libro que se llama en español El Salvador, la tierra y el hombre. Después Héctor Lindo también escribió un libro sobre la economía del siglo XIX. Antonio Acosta también ha hecho un libro sobre los orígenes de la oligarquía en El Salvador. Hay menos escrito, ¿verdad?, sobre lo que ha ocurrido en el siglo XX. Roberto Turcios ha hecho varias aproximaciones, pero yo sentía que había un vacío, ¿verdad? Un libro que de alguna manera condensara y explicara qué es lo que había pasado durante esos 200 años y sobre todo que tuvieran algunos elementos novedosos que le despertaran el interés a la población. Entonces yo sentí que esos tres elementos novedosos iban a ser, en primer lugar, acompañar la lectura que hago de la política económica y sus resultados durante 200 años con una amplia capacidad, una amplia cantidad de información. Hay variables, por ejemplo, como los orígenes de los ingresos del Estado, o el destino de los ingresos del gobierno, o las exportaciones, las importaciones, el tipo de cambio, etcétera, donde he logrado recoger más de 170 observaciones, ¿verdad? Quizá las series más largas que existen sobre historia económica en El Salvador. La otra novedad importante sentía que era que también las principales decisiones en materia de política económica y social están acompañadas en el texto con las referencias bibliográficas correspondientes del diario oficial en donde se publicó esa medida de política económica o de política social. Y yo diría que el tercer elemento, bueno, novedoso, no porque sea novedoso el enfoque, sino que desde el punto de vista de utilizarlo para estos menesteres fue tener como guía el enfoque de desarrollo humano, es decir, tener a la gente y lo que le estaba pasando a la gente como el hilo conductor fundamental para evaluar la eficacia o no eficacia de las políticas económicas y sociales adoptadas en estos 200 años. Doctor Pleites, siempre hay una tendencia de que todo tiempo pasado fue mejor que el actual y que el 2022 no presentaba tantas crisis como cuando inició nuestra república. ¿Qué nos demuestra la evidencia que usted ha logrado recopilar en este talentoso libro? No, ¿verdad? La verdad es que no, el país tiene una diversidad de coyunturas extremadamente difíciles, ¿verdad? Quizá las más duras fueron precisamente las posteriores a la independencia. No hay que olvidarse pues que formalmente nosotros celebramos la independencia el 15 de septiembre de 1821, pero después vino todo ese periodo, ¿verdad?, del intento de México de anexar a Centroamérica al Imperio Mexicano.
Incluso pues que hubo una iniciativa de parte sobre todo de líderes políticos salvadoreños encabezados por José Matías Delgado por convertir a El Salvador en un estado asociado de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, después vinieron toda una diversidad de debates, luchas y conflictos alrededor de la constitución de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. El Salvador participó entre 1821 y 1848 en aproximadamente 40 enfrentamientos, ¿verdad? Internos o con países vecinos. Fue un periodo extremadamente difícil para las finanzas públicas. Había la discusión sobre con qué financiar la federación y con qué impuestos financiar a las repúblicas independientes o a que la componían, ¿verdad? Y prácticamente yo diría que casi que esos primeros 30 años casi que fueron perdidos. En realidad se comienzan a dar visos, ¿verdad? Ya de realmente constituir una república hasta más o menos ahí por 1845-47 con el presidente Eugenio Aguilar, cuando ya se comienza ya principalmente de parte, yo diría, de lo que le llamo yo las minorías propietarias de la época, por empezar a impulsar una estrategia de desarrollo fundamentada en la diversificación de las exportaciones de las exportaciones agrícolas. O sea, veníamos de un periodo en el cual prácticamente el país dependía de las exportaciones de añil. Con esa diversidad de conflictos, la misma producción añilera fue severamente afectada. Pero cuando se empieza a apaciguar la región, ocurre un fenómeno que pocas veces se menciona en historia, y es también el aprovechamiento de las oportunidades. Y es que ocurre la fiebre del oro en California. Entonces, con el despliegue de la fiebre del oro en California, eso genera un impacto fuerte en los transportes, ¿verdad? Porque buques procedentes de California, ¿verdad?, obviamente pasaban hacia Panamá, y en Canadá trasladaban las mercaderías, precisamente pues el oro que se recolectaba hacia Europa a través de la vía férrea, ¿verdad? Entonces, pero eso mismo propició también que muchos buques comenzaran a parar en los puertos de Guatemala, en los puertos de El Salvador y en los puertos de México. Los países tenían que pagar para que esos barcos, ¿verdad?, pues pasaran a recoger mercadería en nuestros puertos, y eso propició que se redujera de manera sustancial los costos de transporte, y fue quizá uno de los factores más importantes por los cuales el café, que no era rentable con los costos de transporte inicialmente vigentes, se convirtiera en el producto más beneficiado. De hecho, el primer libreto que apareció para promocionar el cultivo de café en Centroamérica fue escrito en Costa Rica, y el presidente Eugenio Aguilar lo mandó a publicar en el Diario Oficial de El Salvador para comenzar a estimular este cultivo. Y además es en 1847 también donde se emite el primer decreto de proporcionar incentivos a la producción de café, que iban desde eliminarle, por ejemplo, a los trabajadores de las fincas cafetaleras el servicio militar. En esa época también mucha gente era llamada a servir como concejiles, le llamaban, pero eran básicamente personas que trabajaban en los consejos municipales gratuitamente. Y adicionalmente, en una época en donde el principal impuesto que se cobraba era el de las importaciones, entonces había descuentos hasta de la cuarta parte del valor de lo que se exportaba de café, para que quienes exportaban trajeran mercancías, pues, o sea, en este caso, a un costo más bajo. Doctor, ¿y qué sucede luego de 1851 a 1899? Ya que ahí me encanta esta introducción que usted le brinda a todos los televidentes y cibernautas, porque siempre hemos tratado de establecer que entre 1821 y 1850 El Salvador estuvo involucrado en una serie de conflictos internos. En esta segunda parte del siglo XIX, ¿cómo iba la economía?
Bueno, ahí es donde se comienza, me parece a mí, a sentar las bases de lo que fue lo que después algunos le llamaban la República Cafetalera, pero en realidad es donde se comienza también a establecer el Estado Nacional. Ahí juega un papel muy importante Francisco Dueñas. Quizá a veces cuando nosotros hablamos de historia de El Salvador, se le asignan mucho más atributos a Gerardo Barrios que a Francisco Dueñas. Pero en realidad, si uno lo ve en la cantidad de tiempo que ejerció como presidente de la República y además en la diversidad de medidas en las que estuvo involucrado, sin duda alguna, Francisco Dueñas jugó un papel muchísimo más protagónico que Gerardo Barrios en las edificaciones de ese incipiente Estado Nacional. O sea, es bajo su administración que comienzan también ya a dársele cierto sentido a la política económica, ¿verdad? O sea, se cobraban impuestos con el propósito principal de favorecer la expansión del cultivo del café. Entre 1850 y 1880, el propósito principal estaba orientado a diversificar las exportaciones agrícolas con una particular atención al café, ¿verdad? Pero también se estimuló el azúcar, se estimuló el algodón. Poca gente sabe que aquí se estimuló inclusive el cultivo de uvas, el cultivo de trigo. Hubo tiempo donde nosotros éramos autosuficientes en la producción de trigo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, bueno, el caucho, el cacao, otra diversidad de productos, pero al final de cuentas, como decía, el impacto que tuvo la reducción de los precios de los costos de transporte fue tal en el café que se convirtió sin duda en el cultivo de mayor expansión. Entonces la política económica ya estaba orientada principalmente a mejorar la infraestructura. O sea, en realidad para la expansión del café fueron necesarias, yo diría que 5 estrategias, eso es lo que señala el libro. La primera es la consolidación de un bloque socioeconómico que lideró el proceso. O sea, en realidad uno lo que ve ahí es que a pesar de que había algún tipo de disputa, bueno, sobre todo famosa fue la disputa que hubo entre Francisco Dueñas y Gerardo Barrios, Santiago González en medio ahí también, pero sin duda pues que si uno compara el periodo 50-80 con el periodo 21-50, la diferencia fundamental se llama estabilidad política, y la segunda es que había un grupo, llamémosle así, de propietarios que realmente tenían una visión común y estaban trabajando alrededor de esa visión común, inclusive diría yo que compartiendo, bueno, alternándose en el ejercicio del poder, ya sea en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo o en el órgano judicial. El segundo elemento importante, como yo dije, fue una política fiscal orientada pues a reducir los costos de producir y de exportar café. Y ahí jugaron un papel importante, como ya decía, por un lado, el recolectar impuestos y utilizar en buena medida esos impuestos para mejorar los caminos, las carreteras, ¿verdad? Del 80 en adelante también el ferrocarril, ¿verdad? Pero también puentes. O sea, en esa primera etapa estamos hablando fundamentalmente de caminos, carreteras y puentes, de vinculación entre las áreas de producir el café y los puertos de exportación. Quizá una de las herramientas más importantes fue lo que le llamaban el Fondo de Caminos, ¿verdad? Que yo de niño escuchaba hablar de la vialidad y no sabía qué era la vialidad. Y en realidad es un impuesto que debía pagar toda persona, ¿verdad? Toda persona mayor de 16 años, ¿verdad? Que en este caso consistía en 2 días de trabajo para ir a trabajar, en este caso, pues, en el mejoramiento del sistema vial del país. Por eso se llamaba vialidad. Y entonces, si usted tenía poder económico, lo que hacía es que contrataba a un trabajador para que le sustituyera en el pago de ese impuesto. Pero adicionalmente, como le digo, también el Estado comenzó a cobrar muchos tributos para poder construir carreteras, para poder construir puentes, ¿verdad? Y de alguna manera comenzar a vincular los centros de producción con los centros de consumo y de exportación. Con esta base, doctor, que usted nos define y nos orienta, que se establecían las bases de la República en este modelo económico, entramos ya al siglo pasado. ¿Y cuáles son los hallazgos principales
llegamos al cumplimiento de los primeros 100 años como república y usted ha logrado encontrar que existía una política económica definida para nuestra república. Vaya, yo decía, indiscutiblemente, pues que en materia de política tributaria era clara. O sea, se dependía de impuestos indirectos. Quiero decirle que el único impuesto indirecto que había es el que menciono, pero que era regresivo. Los impuestos directos, por lo general, son progresivos, es decir, paga más el que tiene más. Pero el impuesto, el fondo de caminos, no, ¿verdad? Era un impuesto regresivo porque pagaban lo mismo todos, ¿verdad? Independientemente de su nivel de ingresos, 2 días de trabajo por año, ¿verdad? Entonces era regresivo. Entonces ahí fue el primer elemento de política económica claro. El segundo elemento de política económica claro fue también el de la política laboral. En realidad el siglo XIX, si por algo se caracterizó, fue por una desatención de la población trabajadora, porque al final de cuentas las estadísticas lo que dicen es que a lo largo del siglo de 1950, bueno, inclusive hasta podríamos llegar 1850, 2015, 2017, los trabajadores tuvieron un salario fijo de 2 reales por jornada laboral, que eran 25 centavos de peso por jornada laboral, y se mantuvo por más de 70 años, ¿verdad? Incluso con leyes, por ejemplo, que en este caso castigaban la vagancia, castigaban, es decir, de alguna manera buscaban mecanismos o eran severamente duras con lo que le llamaban los quebradores de trabajo, que eran personas que incumplían los contratos de trabajo que suscribían con los hacendados, ¿verdad? Que en algunos casos llegaban hasta ser objeto no solamente de ir a prisión, sino que también de experimentar penas a palos, ¿verdad? Entonces, fíjese que tan importante era lo de la mano de obra, que hubo una queja, ¿verdad?, de parte de algunos hacendados o de algunos terratenientes que decían, no, mire, ¿y para qué vamos a estar manteniendo a esta gente sin trabajar? Mejor llevémoslo sin paga, para que trabajen en en la construcción de carretera. Ya en la década de 1870 en adelante, ¿verdad?, también comienza a haber una tercera política importante alrededor de las propiedades de uso común. En realidad, muchos analistas comienzan a decir que varias de las propiedades más propicias para el cultivo del café estaban localizadas en lo que algunos le llamaban los ejidos o las tierras comunales o los baldíos o las tierras realengas, ¿verdad? O sea, las tierras comunales, que son básicamente tierras que bajo la ley de la corona española eran, llamémosle así, de propiedad para uso común o de tenencia para uso común para los pueblos de origen indígena. Los ejidos, que es una institución que nace después, pero que obligaba que si los ciudadanos o los residentes de un determinado lugar quisieran que a su localidad fuera elevada al nivel de pueblo o de villa, tenían la obligación de poner a disposición de una determinada cantidad de tierra para uso común. Y después estaban los baldíos, que nadie sabía quién era el propietario, ¿verdad? Y las tierras realengas, que al final de cuentas eran tierras de la corona y que quedaron sin dueño también después de la independencia. Gracias, doctor Pleitez. Hemos llegado prácticamente a los inicios del siglo pasado. Después del corte, regresaremos para continuar este extraordinario relato, resumen ejecutivo que nos está desarrollando el doctor William Pleitez de su más reciente publicación, La economía salvadoreña después de la independencia. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad estamos conociendo una nueva obra literaria de parte del doctor William Pleitez, La economía después de la independencia. Este maravilloso y extraordinario libro será un legado del doctor Pleitez a la sociedad salvadoreña para que usted pueda partir desde el inicio de nuestra república teniendo
una clara y perfecta ubicación de cuáles han sido los pasos de la economía, las políticas, los principales hallazgos. Un fraterno saludo para todos los televidentes y cibernautas que nos sintonizan a nivel nacional, en señal abierta, cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. Doctor Pleites, en esta ruta del tiempo económica, llegamos al siglo pasado y ahí hay también otros hallazgos determinantes que usted plasma en el libro. Bueno, yo le decía, ¿no? Habíamos cerrado con el tema de cómo prácticamente pues, se consideró que las tierras de uso común era un obstáculo para la expansión del café, y ahí viene probablemente quizá la medida más de mayor impacto, pero también la más controversial que se tomó en el siglo XIX, que fue la de la abolición de los ejidos y las tierras comunales entre 1881 y 1882, ¿verdad? Entonces, después, en el resto del siglo, hay como una concentración en dos temas, ¿verdad? En mejorar la comunicación interna, porque es cuando se comienza a invertir fuertemente en el ferrocarril, es entre 1880 y 1930, donde se realizan inversiones cuantiosas, pero así enormes, ¿verdad? Las más grandes que se han hecho, justamente para poder, en este caso, unir en red por la vía férrea los principales puertos del país con San Salvador e inclusive con Guatemala, ¿verdad? Y las ciudades más importantes, Santa Ana, San Miguel, ¿verdad? Entonces, Santa Tecla, San Salvador, etcétera. Y el otro punto importante es que también comienza a desarrollarse la política monetaria. Es cuando se crea la primera casa de la moneda en El Salvador, incluso pues cuando así con grandes dificultades, con fracasos al principio, se introduce el colón, ¿verdad? Pero casi que se hablaba en ese caso pues de la adopción del patrón oro, termina siendo un fiasco, y es hasta finales de los años, principios de los años 20 del siglo pasado, que ya prácticamente se adopta formalmente el colón como la moneda salvadoreña. Entonces, pero sí, hasta que llegamos a la gran crisis de los años 30, ¿verdad? Una crisis severa que hizo que los precios se redujeran a aproximadamente un tercio. La mayoría de las fincas de café dejaron de ser rentables. Hubo virtualmente pues una crisis de empleo enorme, ¿verdad? La mayoría de las fincas cafetaleras no podían pagar sus créditos. Eso llevó precisamente, pues, o sea, concluye, o más que concluye, ¿verdad? Desemboca en el golpe de Estado del general Martínez, ¿verdad? Hacia su vicepresidente Arturo Araujo. Y después de eso viene una diversidad de medidas, yo diría, ahí se mencionan como un ajuste estructural de lo más ortodoxo que usted se pudiera imaginar. Por ejemplo, los salarios del sector público, de los empleados del sector público, se redujeron en aproximadamente un 32%. Adicionalmente hubo un despido de una fuerte cantidad de empleados públicos. Se declaró una ley moratoria mediante la cual prácticamente pues, los deudores cafetaleros, en vez de pagar capital e intereses, solamente pagaban intereses por su deuda. Y el otro punto quizá importantísimo fue que el país, ante la incapacidad de poder solventar el servicio de su deuda externa, se declaró en default, o sea, en situación de impago, ¿verdad? Y prácticamente, si uno examina lo que pasó entre el 32 y el 40, uno va viendo cómo a veces, por ejemplo, se emitían leyes solo para pagar los intereses. Cuando los precios del café mejoraban, se volvía a adquirir la posibilidad de seguir pagando también el capital, ¿verdad? Después, al volver a caer los precios, se volvía a caer en una situación de impago, hasta que virtualmente, pues, o sea, finaliza la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde los precios del café comienzan a dispararse y comienza una época de oportunidades para el país, ¿verdad? Que es la que inicia después con el golpe de Estado del general Osorio, el golpe de los mayores, como se le denominó en su momento, y que abrió paso no solamente a una nueva constitución política, sino que aquí sí ya de nuevo también a un Estado social de derecho, ¿verdad? Con la puesta en marcha de lo que se denominó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y que se caracterizó definitivamente pues por
una ampliación sustancial de las herramientas de política económica y social en el país. Con la llegada de esta nueva constitución en 1950 se genera toda estos reivindicación e instalación de derechos humanos, de reivindicaciones sociales, y se establece también la obligatoriedad de presentar un plan de nación. En esta etapa, ¿se puede vislumbrar una política económica clara, doctor? Yo diría que es el periodo donde por primera vez se puede ver ya como un compromiso de los gobiernos el formular una política económica clara. No quiere decir que no haya existido la política económica o las políticas sociales antes, ¿verdad? De hecho, el periodo del Martinato supuso una ampliación de las herramientas de política económica y de política social, pero sin duda alcanzan su máximo esplendor con los gobiernos de Osorio, Lemus, Rivera, Sánchez Hernández, Molina, Romero, ¿verdad? Ahí prácticamente comienza ya a formularse un esquema de política económica con una orientación clara. La orientación era, en realidad, estaba la percepción de que, si bien es cierto, el país había experimentado progresos importantes con las agroexportaciones, si quería verdaderamente aspirar a ser un país rico, llamémosle así, ¿verdad?, era necesario que le apostara a un sector con una mayor capacidad de aumentar la productividad y por consiguiente también los salarios, que en este caso era el sector industrial. Entonces ahí se combinan una diversidad de políticas, ¿verdad? Las primeras que iban más orientadas a generarle mercados semicautivos a las industrias nacientes, ahí es donde estuvo el proteccionismo arancelario, la integración económica centroamericana, la creación del polo industrial Ilopango-Soyapango. Ahí estuvo también una fuerte ampliación de la infraestructura de transporte y comunicaciones. Ahí también jugó un papel muy importante, de nuevo, por ejemplo, en este caso, la introducción de las políticas de salario mínimo, las políticas de seguridad social, y el Ministerio de Trabajo es como una de las grandes innovaciones institucionales, porque, como usted muy bien lo señalaba, ya el trabajador comienza a ser objeto de una diversidad de derechos, ¿verdad? En línea también con la misma declaración de los derechos, de la Carta de Derechos Humanos, ¿verdad?, que había dado origen, a la Carta de las Naciones Unidas, que dio origen pues al sistema de las Naciones Unidas, valga la redundancia. Hubo también políticas de tasas de interés de carácter preferencial para las industrias nacientes, y quizá uno de los, yo por lo menos le percibo dos fallos importantes a ese periodo. El primero está relacionado a que yo diría que hubo cierto abandono del sector agropecuario. O sea, la política económica se concentró en mejorar las condiciones de inversión y las condiciones laborales en el sector urbano, pero no en las áreas rurales. Y el otro elemento que creo yo que fue importante es que hubo un fuerte aumento también de los gastos en salud y en educación. Quiero decirle que históricamente el año en el que más que un mayor porcentaje del gasto público ha sido destinado a educación en El Salvador fue el año de 1971, donde el 30.4% del presupuesto del gasto público nacional se dedicó a educación. Para que tenga una idea, en los últimos 40 años nunca ha llegado a más de 20%, ¿verdad? Entonces hubo una fuerte expansión de la educación, una fuerte expansión de los servicios de salud, y eso de alguna manera trajo como consecuencia una mayor demanda de derechos de parte de la población. También hubo una urbanización, un proceso de urbanización acelerada en un contexto en el que, paradójicamente, los derechos llamados civiles y políticos comenzaron a deteriorarse, y eso de alguna manera probablemente fue la causa principal para que ese modelo que estaba generando resultados socioeconómicos bastante positivos, ¿verdad?, terminara pues en un estallido social en la década de los 70. Y a ese punto quería llegar, doctor, en el sentido de que tenemos ya evidencia que
es entre 1963 y 69 que muchos compatriotas comienzan a emigrar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pudo haber sucedido si prácticamente teníamos como el ancla del desarrollo económico entre 1950 y 52 y se podía esperar una cosecha económica en la siguiente década? Pero lo que observamos, y usted hace alusión a esta situación política, viene la persecución social para mucha gente que estaba buscando otro tipo de derechos y reivindicaciones. La economía, ¿qué pasó en la década de los 60? Yo diría, ¿verdad?, que es una situación como paradójica, ¿verdad?, porque el país, al final de cuentas, se complicó en términos sociopolíticos probablemente cuando en términos económicos, a nivel macroeconómico, mejor le estaba yendo. O sea, si uno ve el periodo 1949-1978, son las 3 décadas de más alto crecimiento promedio en El Salvador de toda su historia. Es probablemente también el periodo donde más favorablemente evolucionaron los indicadores sociales. Pero yo diría que hubo 4 elementos que son explicativos precisamente pues, de lo que pasó y por qué, sobre todo la década de los 70, se volvió una década tan conflictiva. Los primeros 2 ya los mencionaba. El modelo tenía, yo siento que el país empezó tarde la modernización agrícola. De hecho, mucha gente ya lo advertía, ¿verdad?, que si bien estaban generándose progresos en el país, en realidad el campo estaba de alguna manera marginado de esos progresos. Y uno lo puede ver en los principales indicadores, principalmente de calidad de la vivienda, en términos de poder adquisitivo de los salarios, lo puede ver inclusive en las tasas de pobreza que ya se comenzaban a calcular, ¿verdad?, en los niveles de desigualdad. Ya decía pues el tema del creciente irrespeto de los derechos civiles y políticos, pero hubo 2 elementos adicionales que probablemente ya no eran exclusiva responsabilidad de los gobernantes, y uno de ellos fue el tema de la fuerte explosión demográfica que estaba viviendo el país, ¿verdad? Fíjense que en realidad, por eso es de que a veces somos un poquito injustos en los análisis, ¿verdad? Para que tenga una idea, ahora nosotros tenemos tasas de crecimiento poblacional que andan rondando el 0.8, 0.7%. En esa época la tasa de crecimiento demográfico era de 3.5%. O sea, yo me recuerdo que en esa época, cuando yo no tenía la formación para comprenderlo, pero sí recuerdo que en los programas de televisión, los analistas, las personas que se dirigían al país decían que el problema económico principal del país era la fuerte explosión demográfica. Y casi que parecía ser que usted controlaba esa rápida expansión demográfica y automáticamente los problemas iban a desaparecer. Y el segundo elemento importante fue el conflicto con Honduras. O sea, no hay que olvidar que en 1900, como consecuencia de ese conflicto, de sopapo, como diríamos así, el país experimentó el regreso de aproximadamente 130,000 salvadoreños. Y absorber esa población realmente era extremadamente difícil. Ya era difícil absorber esa nueva cantidad de gente que se estaba incorporando al mercado laboral como consecuencia de la explosión demográfica, y mucho más todavía si se agregaba. Por eso es que uno ve que, vaya, por ejemplo, es típico, quizá uno de los presidentes más populares que tuvo el país dentro de lo que le llaman las dictaduras militares fue Sánchez Hernández, después de la guerra con Honduras. Y sin embargo, 3 años después, estaba prácticamente en una situación de fraude electoral para que pudiera ganar su sucesor. ¿Me entiende? Entonces, un deterioro fuerte de la popularidad como consecuencia de esas dificultades para poder absorber esa. Por eso es que temas como ahorita, por ejemplo, estos del TPS son tan importantes para el país. Imagínese usted si nos generó una guerra, o no fue el único factor, pero fue de los factores más importantes para desencadenar la guerra, que deportaran esos 130,000 salvadoreños. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana vienen los 190,000 tepecianos al país?
Importante este segundo segmento porque el doctor Pleitez nos ha llevado en un rápido recorrido, pero muy sustancioso para que podamos disponer de mayores elementos para formarnos nuestra propia opinión sobre la formulación de políticas económicas en nuestro país. Al regresar, más de la economía, de su historia, a través de todo este trabajo literario del doctor William Pleitez. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad el doctor William Pleitez, quien es economista y también escritor, con varios trabajos en los cuales ha tenido participación con organismos internacionales como consultor, académico, como investigador, y en esta oportunidad hemos estado desarrollando su más reciente producción literaria, que es La economía salvadoreña después de la independencia. Y hemos hecho un extraordinario recorrido con esta capacidad de resumen y de una exposición que usted la va a encontrar en este ejemplar. Si usted lee este libro, estará prácticamente profundizando en una manera sencilla, práctica y entendible por cualquier lector sobre nuestra economía. Doctor, nos faltan prácticamente 3 periodos dentro de la clasificación que usted hace en el libro. ¿Cómo tenemos estos hallazgos ya de lo que es la época del conflicto armado y las etapas más recientes? Quizás solo una pequeña cuestión, ¿verdad? Para las personas que quisieran leer el libro lo pueden bajar ya sea de la página web del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación o de la página web de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, capítulo El Salvador, Flaxo, ¿verdad? O sea que en cualquiera de ellos el libro lo pueden bajar íntegramente. Bien, otro periodo que se le da un análisis particular ahí, en efecto, es el periodo de la guerra, probablemente uno de los periodos más duros, ¿verdad?, dentro de la historia del país, no solamente por la cantidad de muertos, heridos, personas traumatizadas, ¿verdad?, o sea, por los elevados costos humanos que tuvo, sino que porque también la economía se derrumbó, ¿verdad? O sea, prácticamente el país, sus exportaciones se vieron reducidas a la mitad, la situación fiscal y la deuda pública se dispararon, ¿verdad? De no haber sido por la fuerte asistencia financiera de los Estados Unidos, el país seguramente que hubiera experimentado retrocesos muchísimo mayores que los que finalmente terminó registrando. Adicionalmente, es un periodo en donde los salarios, el poder adquisitivo de los salarios se disminuyó de manera sustancial. Las tasas de crecimiento económico fueron negativas en el periodo de los 10 años, si uno saca el valor promedio. O sea que fue un periodo extremadamente crítico y que yo creo que erróneamente se le confundió también como que sus resultados estaban asociados con lo que algunos le llamaron el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora muchos analistas dicen que esa lectura fue una lectura precipitada, pero fue un periodo, pues, o sea, el de la finalización de la guerra, que coincidió con lo que algunos le denominan el consenso de Washington, ¿verdad?, que es un modelo económico que se comenzó a practicar en El Salvador desde 1989 y que supuestamente decía, pues, que para que el país lograra tasas de crecimiento altas y sostenidas con altos niveles de empleo, era necesario ampliar y diversificar las exportaciones. Y al final uno lo que observa, pues, es que el país, más que haberse caracterizado con la puesta en marcha de las políticas de promoción de exportaciones que en efecto se tomaron, y que eso trajera como consecuencia que se generaran más empleos, el país en realidad se caracterizó por exportar mano de obra, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, inclusive por más bien incrementar las importaciones y particularmente las importaciones de bienes de consumo. Y como consecuencia de los resultados aplicados por ese modelo, es lo que tenemos de alguna manera ahora, un país que sin duda es muy diferente al que teníamos 40, 50 años atrás. Uno sale de cualquier espacio y va a ver que todo se vende en El Salvador y de todo, y en todos los lugares del país, ¿verdad? Tenemos casi un tercio de la población viviendo afuera, pero eso también tiene como una serie de costos sociales considerables, ¿verdad? En El Salvador, 37 de cada 100 personas menores de 18 años
viven sin su padre, sin su madre o sin ambos, y 27 se consideran abandonados por lo menos por alguno de ellos. O sea que en otras palabras, quien más ha pagado el costo de este modelo, que no deja de ser un modelo perverso, ¿verdad?, es justamente la familia salvadoreña. Y por eso es que ahí amarra con algo donde usted es un especialista, pues que es todo el tema de la inseguridad, ¿verdad?, que prácticamente al tener una familia fracturada, al tener niños y niñas que crecen sin su padre o sin su madre, en un contexto en donde también pasamos de una escuela que servía 2 turnos, ¿verdad?, a sus estudiantes, a una que le ofrece un solo turno, y en un contexto en donde además de manera creciente las mujeres trabajan fuera de su hogar, esto ha traído como consecuencia una suerte como de vivero para que el fenómeno de las pandillas se expandan y como consecuencia también la violencia en el país, ¿verdad? Nosotros, yo diferencio el periodo 1989-2004 porque considero que entre el 89 y el 2004, con excepción de la dolarización, el país siguió el libreto de lo que se le llamó el modelo neoliberal de promoción de exportación. Sin embargo, de 2004 a 2019 se aplicaron una diversidad de políticas adicionales, ¿verdad?, la mayoría de ellas orientadas a tratar de mantener alta la popularidad, pero no atacando severamente los principales problemas que tienen que ver con el bienestar sostenido de la población, como es fundamentalmente el tema del empleo, ¿verdad?, el tema de la vivienda, el tema de la calidad de la educación o de la salud, y por eso yo le llamo el de las digresiones populistas. Doctor Pleitez, en la historia más reciente de nuestro país, en estas últimas 2 etapas que usted divide la economía salvadoreña, podemos decir que tanto el modelo neoliberal como estas medidas populistas en este último periodo que usted establece hasta el año 2019, ¿qué debería de estarle apostando la sociedad y el Estado salvadoreño para la próxima década? Esta medida de mediano y largo plazo que también nos falta en la formulación de políticas públicas. Mire, con eso trata de cerrar el libro. El libro tiene un capítulo 6 que es una suerte como de síntesis, ¿verdad?, de todo lo transcurrido en los 200 años y señala cuáles son como los 8 obstáculos principales que hay que remover para poder construir una economía al servicio de la gente, ¿verdad?, donde los niveles de bienestar aumenten de manera progresiva. Mire, la primera es simple, pues si se dice en todas partes, pero es tan difícil de llevarla a la práctica. Y es que la principal riqueza de una nación está en su gente. Y eso lo que significa, pues, es que tenemos que hacer esfuerzos para que de lo que se recaude del Estado, lo que se destine a salud, a educación, a vivienda y hábitat, a capacitación, a ciencia y tecnología, sea el mayor porcentaje posible. Ya logramos nosotros en los años 70 niveles muy superiores a los que se han registrado en los últimos 30 años. O sea que es algo que se puede. Un segundo elemento que creemos que es importante es en realidad también invertir más en infraestructura. O sea, ciertamente se necesita mucho más, ¿verdad? Porque es como el otro carril del desarrollo. Y solo para cerrar diría yo, ¿verdad?, que quizá, porque hay muchos elementos más y podemos terminar, es que realmente el país necesita también volver hacia un estado desarrollista, un estado con capacidad de planificar su futuro y sobre todo pues de poner de acuerdo al grueso de su población sobre el rumbo hacia donde queremos caminar hacia adelante. Doctor William Pleitez, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por venir a compartir con nuestros televidentes y cibernautas el desarrollo de esta obra literaria que se constituye ahora en un legado de su parte para nuestro país. Me comprometo a que desarrollemos una segunda entrega de este programa para ampliar estas 8 medidas, estas 8 propuestas, estas 8 sugerencias respetuosas que con el conocimiento de un doctor en economía, con toda su experticia en indicadores de desarrollo humano, como un investigador económico, como un salvadoreño de bien, usted propone para nuestro Estado. Le agradezco y deseamos que este libro sea eso, un legado extraordinario para las futuras generaciones
y que pueda ser distribuido en todo el país. Me comprometo que en nuestras multiplataformas vamos a enviarles y compartirles el link para que ustedes puedan obtener esta extraordinaria obra literaria y lo puedan revisar. Muchas gracias, doctor. Ha sido un tremendo gusto, sobre todo pues estar compartiendo aquí con la teleaudiencia y los cibernautas y todo, ¿verdad? Y decir pues que estimularlos a que visiten esos sitios web que independientemente del lugar de residencia pueden consultarlo y ojalá que les despierte el interés. Ha sido el doctor William Pleites, economista salvadoreño, escritor de varias obras literarias, quien nos ha venido a desarrollar esta resumen estratégico sucinto de la economía en 200 años de república. Muchas gracias por su sintonía, que Dios les bendiga.